En 1788, el Imperio Habsburgo de Austria se encontraba en plena guerra contra el Imperio Otomano, un conflicto que formaba parte de las tensiones seculares entre cristiandad e islam en los Balcanes. El emperador José II, aliado con la zarina Catalina II de Rusia, planeaba una ofensiva decisiva para expandir sus territorios hacia los Balcanes. Para ello, reunió un ejército colosal de aproximadamente 100.000 hombres en la ciudad fronteriza de Caransebeș, actualmente Caransebeș, Rumania. Este ejército era un mosaico étnico y lingüístico: alemanes austríacos, húngaros, croatas, serbios, eslovacos, rumanos y otros, muchos de los cuales no compartían idioma ni lealtades profundas. La cadena de mando era compleja y las comunicaciones, en una era sin radio o telégrafo, dependían de mensajeros y señales visuales o auditivas. El ejército otomano, por su parte, se encontraba a varios días de marcha, pero la paranoia y la tensión eran altas entre las tropas austríacas, que esperaban un ataque inminente. La noche del 21 de septiembre, mientras acampaban cerca del río Timiș, se preparaba el escenario para uno de los mayores desastres militares por error de la historia. La tarde del 21 de septiembre, un grupo de jinetes húsares, caballería ligera, adelantados en reconocimiento, se topó con una caravana de gitanos locales que vendían alcohol, específicamente una fuerte bebida llamada Slivovica. Los húsares, ansiosos por distraerse de la tensión previa a la batalla, compraron varios barriles y comenzaron a beber. Poco después, llegó un contingente de infantería, probablemente granaderos o infantería de línea, que al ver la juerga exigió compartir el alcohol. Los húsares, borrachos y poco dispuestos a compartir, se negaron. La discusión escaló rápidamente, y para proteger su botín, los húsares improvisaron una barricada con los barriles. En este punto, alguien, quizás un húsar borracho o un infante enfadado, gritó: «¡Tursi! ¡Tursi! ¡Turcos! ¡Turcos!», para asustar a los otros y quedarse con el alcohol. Este grito, en un campamento nervioso y multilingüe, fue la chispa que encendió el polvorín. Muchos soldados, que no entendían bien lo que pasaba, solo captaron la palabra turcos y asumieron que el enemigo estaba atacando. El grito de «turcos» resonó en la oscuridad y desató el caos inmediato. Los soldados de infantería, creyendo que los húsares estaban dando la alarma real, corrieron hacia sus posiciones. La confusión se agravó porque en la oscuridad, con uniformes que podían parecer similares a distancia y entre el humo de las fogatas, era imposible distinguir amigos de enemigos. Algunos oficiales intentaron calmar a las tropas, pero sus gritos de «¡Alto! ¡Somos austríacos!» se perdieron en el tumulto o fueron malinterpretados. Para colmo, los regimientos que hablaban diferentes idiomas no se entendían. Un soldado croata gritando «¡Stani! ¡Alto!» podía sonar como una amenaza para un soldado alemán. El pánico es contagioso, y en cuestión de minutos, miles de hombres estaban convencidos de que los otomanos los habían rodeado. Comenzaron a formarse líneas defensivas improvisadas, pero al no ver al enemigo claramente, disparaban hacia las sombras, los sonidos y, trágicamente, hacia otros regimientos austríacos que hacían lo mismo. En medio del caos, se escuchó un disparo. Nunca se supo quién lo hizo, ni si fue intencional o accidental. Pero en un ejército acampado y nervioso, un disparo era la señal de que la batalla había comenzado. Inmediatamente, otros soldados respondieron al fuego. Algunos regimientos, creyendo que los turcos estaban atacando desde el flanco, cargaron contra lo que en realidad eran sus propias unidades de vanguardia. La caballería, al oír los disparos, montó y cargó contra lo que percibían como infantería enemiga, que era su propia infantería. El sonido de los sables, los relinchos de los caballos, los gritos en una docena de idiomas y el estruendo de los mosquetes crearon una cacofonía infernal. Oficiales que intentaban organizar la defensa fueron arrollados por sus propias tropas en huida. La falta de un mando centralizado claro, el emperador José II y sus generales estaban en sus tiendas de campaña, posiblemente durmiendo al inicio del incidente, impidió una respuesta coordinada. En menos de una hora,
Lo que había comenzado como una riña por alcohol se había convertido en una batalla campal a gran escala, pero con un único bando, el ejército austríaco. El punto de no retorno llegó cuando la artillería austríaca entró en acción. Los artilleros, ubicados en posiciones elevadas alrededor del campamento, oyeron los intensos disparos de mosquetes y los gritos de batalla. Asumiendo que el campamento principal estaba bajo ataque otomano y sin órdenes claras, o con órdenes mal transmitidas, cargaron sus cañones y abrieron fuego hacia las áreas donde se concentraba el ruido. Este fue el error más catastrófico. Las balas de cañón y la metralla comenzaron a llover sobre el propio campamento austríaco, causando bajas masivas y aterrando aún más a las tropas. Para muchos soldados, el sonido de la artillería enemiga confirmó que estaban siendo atacados por una fuerza otomana poderosa y organizada. El pánico se transformó en terror absoluto. Regimientos enteros rompieron filas y huyeron en desbandada hacia el río Timish, ahogándose algunos en el proceso. Otros se escondieron en bosques cercanos. El campamento, con sus tiendas, provisiones y bagajes, fue saqueado y quemado en la confusión. Cuando amaneció, el ejército austríaco ya no existía como fuerza cohesionada. Con la primera luz del 22 de septiembre, la verdadera dimensión del desastre se hizo evidente. El campo estaba sembrado de muertos y heridos austríacos. No había rastro de soldados otomanos. Los sobrevivientes, heridos, asustados y desmoralizados, comenzaron a reconocer los uniformes de los caídos. Todos eran austríacos o de sus aliados. La confusión dio paso a la incredulidad y luego a la vergüenza. Oficiales de alto rango, incluido posiblemente el propio emperador José II, quien padecía de mala salud, inspeccionaron el campo de batalla. La escena debió ser dantesca. Cientos, quizás miles, de bajas causadas por fuego amigo, aplastadas por cargas de caballería o muertas en accidentes durante la huida. Los suministros y la artillería estaban dañados o perdidos. La moral del ejército estaba destruida. La noticia, aunque se intentó suprimir, se filtró rápidamente. Este amanecer marcó no solo el fin de un fiasco militar, sino el inicio de una leyenda histórica sobre la incompetencia y los peligros de la falta de comunicación. Las cifras exactas de bajas en Caránsebes son objeto de debate histórico. Las fuentes contemporáneas, a menudo exageradas por la propaganda o la vergüenza, hablan de 10.000 bajas austríacas, muertos y heridos. Los historiadores modernos son más cautelosos, estimando entre 150 y quizás 1.200, 1.500, siendo la cifra más probable alrededor de varios cientos. Incluso si la cifra menor es la correcta, el impacto estratégico y psicológico fue devastador. El ejército austríaco, planeado para una ofensiva, quedó temporalmente incapacitado. Perdió equipo crucial y, lo más importante, perdió la confianza en sí mismo y en sus mandos. El evento retrasó la campaña austríaca contra los otomanos, permitiendo a estos últimos reagruparse. Más allá de los números, Caránsebes se convirtió en una lección paradigmática sobre los peligros de un ejército multinacional sin cohesión, de los fallos en la cadena de mando y, sobre todo, del poder del pánico y la desinformación en la era pretecnológica. Algunos historiadores del siglo XX y XXI han cuestionado la veracidad literal de la batalla de Caránsebes. Argumentan que no hay documentos militares oficiales austríacos que la describan con detalle y que la historia se popularizó décadas después a través de relatos satíricos y memorias posiblemente exageradas. Los escépticos sugieren que pudo haber sido una escaramuza menor, amplificada por la propaganda, o una metáfora de la desorganización del ejército austríaco. Sin embargo, la mayoría de los historiadores aceptan que ocurrió un grave incidente de fuego amigo y pánico masivo en Caránsebes esa noche. Aunque los detalles coloridos, como la riña por el alcohol, podrían ser adornos posteriores, el núcleo de la historia, un ejército que se dispara a sí mismo debido al pánico y la confusión, es plausible y tiene paralelos en otros conflictos. Caránsebes, sea completamente exacta o no, encapsula una verdad profunda
sobre la niebla de la guerra y la fragilidad de la disciplina en momentos de caos. Más allá de la anécdota absurda, Caransebeș ofrece lecciones militares y organizativas perdurables. Primera, la importancia crítica de una comunicación clara y un idioma de mando común en fuerzas multinacionales o multiculturales. Segunda, el peligro de la desinformación y los rumores en situaciones de alta tensión. Un solo grito falso puede desencadenar una catástrofe. Tercera, la necesidad de una cadena de mando robusta y de oficiales que mantengan la calma y verifiquen la información antes de actuar. Cuarta, el reconocimiento de la psicología de masas. El pánico es una fuerza poderosa que puede anular el entrenamiento y la razón. Estas lecciones, aprendidas en el siglo XVIII, son relevantes hoy no solo para ejércitos, sino para cualquier organización grande bajo estrés. Caransebeș es un recordatorio cómico trágico de que el enemigo más peligroso a veces puede ser nuestro propio miedo y confusión. La batalla de Caransebeș ha trascendido su contexto histórico para convertirse en un símbolo universal de la incompetencia burocrática, los fallos de comunicación y los absurdos a los que puede llevar el pánico colectivo. Es una historia que se cuenta en academias militares como advertencia y en círculos históricos como una de las curiosidades más fascinantes. Para el Imperio Austríaco, fue una humillación que probablemente aceleró reformas militares. Para nosotros, es un espejo que refleja cuán frágil puede ser el orden cuando se enfrenta al caos, en un mundo moderno lleno de información y desinformación instantánea. La lección de Caransebeș resuena con fuerza. Verificar, comunicar con claridad y mantener la calma no son solo principios militares, sino salvaguardas esenciales contra nuestros propios errores. La próxima vez que oigas una alarma precipitada o un rumor sin verificar, recuerda a los soldados de Caransebeș. A veces, el mayor enemigo está en nuestra propia mente.